Profecías que faltan por cumplirse y que están escritas en el libro que es mayor vendido a nivel mundial, la Biblia. Miremos unas de estas profecías a través de este video. Perry Stone, dime algunas de las profecías que aún no se han vuelto realidad. Bien. Daniel 9:27 son 7 años en los cuales un trato se firmará con Israel y las naciones contiguas. Y eso todavía no ha sucedido. De ahí viene la base de un periodo de tribulación de 7 años, es Daniel 9:27. Y ve una de las profecías, por ejemplo, la grande, en mi opinión. Tienes a Isaías 17:1, una destrucción de Damasco, la cual se llevará a cabo. Por ejemplo, esa aún no ha pasado. Damasco es una de las más viejas ciudades en el mundo. Podemos volver hasta Eleazar y Abraham. La tercera escritura que yo diría es definitivamente, puedes ver la formación, la fermentación de las naciones es como lo llamo, es Ezequiel 38 y 39. Esta se llama la guerra de Gog y Magog. Por ejemplo, Persia, que es Irán, lidera esa batalla. Y cuando tienes países como... ¿No es interesante que Irán surge como jugador dominante del mundo justo ahora? Rusia está resurgiendo. Sí. Vamos, ¿no está todo acomodándose? Déjame decirlo así, cuando lo que llamaron la primavera árabe sucedió en Egipto, le dije a mi personal, si en realidad estamos en el final de los tiempos, Libia es el próximo, y me preguntaron, ¿por qué dices eso? Dije, lee Daniel 11. Y lee donde habla sobre el anticristo. Este es el capítulo que lidia con el hombre que viene en el futuro, llamado el anticristo, y dice que está buscando los tesoros de Egipto, la plata y el oro de Egipto, y los libaneses y etíopes estarán tras Egipto. Significa que estarán siguiendo sus pasos. Y conoces la situación que pasó en Egipto, y luego lo siguió Libia cuando Gaddafi fue asesinado. Y dejó un hueco, hay un tremendo hueco en esos dos países, y en el futuro no sabemos el tiempo para esto, solo Dios tiene el tiempo. Por ejemplo, que en Isaías 19 dice que habrá una guerra civil en Egipto, hermanos contra hermanos, dice que no habrá trabajos en Egipto, y parte de eso pasa ahora, pero hay una segunda mitad donde dice que Egipto será entregado a un señor cruel. Eso es, de acuerdo a muchos eruditos, el anticristo, y el punto es que cuando veamos el lineamiento en el Medio Oriente, veremos las profecías cumplirse en Israel. Estas son tan específicas por los profetas que no hay dudas y también... Y sabes, hablando sobre específicos, espera a que Perry te diga sobre la descripción de la guerra nuclear en Zacarías, lo de la piel, explica eso. ¿Quieres hablar de eso? Bien. Hay una escritura rara en la Biblia que dice que el Señor dejará que una plaga venga sobre las personas que ataquen a Jerusalén, y lo que sucederá es que sus ojos se derretirán en sus cuencas, las lenguas se derretirán en su boca, y tú piensas, bien, ¿qué puede ser eso? Sin entrar en detalles, estoy seguro de esto. Hay una bomba que fue inventada, también sé que ha sido probada, y no voy a entrar en detalles de eso. Se llama bomba neutrón. Lo que básicamente hace es que... Déjame explicarlo en términos simples. Lo que básicamente hace es que cuando explota, deja un edificio intacto, puede dejar un vehículo intacto, pero en realidad derrite la piel del ser humano y lo deja en forma de esqueleto. Y la Biblia en realidad dice que estarán todos sobre sus pies. Y en forma de esqueleto. ¿Cómo podría Zacarías cientos de años atrás saber si sobre una bomba de neutrón? Muchos de ustedes ni siquiera saben que es una bomba de neutrón. Sí. Pero tengo que preguntarte sobre el rapto. ¿Qué significa la palabra rapto? El Nuevo Testamento se escribió en griego, Primera de Tesalonicenses 4, la frase seremos arrebatados. La palabra griega significa arrebatar repentinamente, por la fuerza, arrebatar del peligro. Cuando San Jerónimo tradujo la Biblia del griego al latín, la palabra arrebatar eligió la palabra latina de donde viene la palabra raptar. Y básicamente significa que, en el sentido del contexto de las Escrituras, significa literalmente ser arrebatado. Porque la Biblia dice que cuando Él viene, Cristo viene, el Mesías viene, seremos arrebatados para encontrarlo en el aire. Y las personas seguido me dicen, usas un término que no está en la Biblia. Y yo digo, pero los creyentes usan términos siempre. Hablamos sobre Trinidad, hablamos sobre la segunda venida, hablamos sobre milenio. Y ninguna de esas frases está en la Biblia, pero las usamos como palabras en español para describir lo que está escrito en la Biblia, para describir un evento, para describir lo que la palabra significa. Y seguido usaremos esa palabra en particular porque las personas están familiarizadas con ella alrededor del mundo. Bien. Y por eso la palabra Ahora, se usa. ¿Tú crees en lo que se conoce como arrebatamiento pretribulación? ¿Cierto? O rapto.
¿Cuál es la razón más fuerte que te persuade de que es correcto? Bueno, uno de los versos está en Lucas, donde Jesús dice: oren para que sean dignos de escapar de todas estas cosas y estar de pie frente al Hijo del Hombre. Luego el Señor dice a la iglesia en Apocalipsis: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Pero una de las cosas, aquí vamos de nuevo, tienes que comenzar en el Antiguo Testamento. Descubrirás 8 ejemplos. Comienza con Noé, luego continúa con Lot, luego sigue con los 144,000 judíos remanentes, Apocalipsis, y continúa hasta cuando los babilonios entraron ahí. Los justos fueron marcados con un sello en sus cabezas para protegerlos. Y hay un escape encontrado 8 veces en las Escrituras de individuos que escaparon al juicio. Y Nahum dijo esto: Dios guarda su ira para sus enemigos. Y Pablo dice: no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación. Hay muchas escrituras. Isaías 26. Sí, en nuestra enseñanza del Apocalipsis muestro las escrituras de por qué creo que es pretribulación, porque no nos ha puesto Dios para ira. Y voy a decirlo así, puede ser algo controversial, pero es la mejor forma de decirlo. El Padre tiene una esposa que es Israel. Puedes leerlo en el Antiguo Testamento. Él dice: desposaré a Israel. Pero el Hijo tiene una esposa que es la Iglesia. Y antes de que Dios pueda rescatar a su esposa, el Hijo debe rescatar a la suya. Y Él viene por la iglesia, y entonces Dios gira su atención a su esposa, llevando salvación y liberación para ellos. Hay escrituras para todo esto, pero es una gran afirmación que se ha hecho, y sé que las personas tienen que pensar sobre eso un poco. Sin lugar a dudas, hay muchas profecías que faltan por cumplirse. De esta manera, la palabra de Dios siempre fue dada a su pueblo. Siempre fue dado un mandamiento, siempre fue dado una recomendación, algo a lo que nosotros tenemos que obedecer. Ejemplo de esto podríamos mencionar cuando Dios le dice a Noé que construya un arca, y todas las personas que estaban cercanas a él no le creyeron. De igual manera, la palabra de Dios ha sido dada para todos nosotros. Las profecías de nuestra parte que debe existir obediencia en el corazón. Debemos de creer, porque la palabra de Dios ha sido dada. Y qué hermoso es cuando cuando nuestras vidas anhelan tener ese conocimiento de Dios. Anhelan escudriñar las Escrituras, dice la palabra misma, porque éstas te pueden hacer sabio, te pueden abrir los ojos. La verdad de Dios está escrita en su palabra. Las profecías que fueron dadas, los mandamientos, y de nuestra parte nosotros tenemos que obedecer. Qué importante y qué interesante es todas estas cosas que acabamos de escuchar, que la ira de Dios está guardada para sus enemigos, no para sus hijos. De esta manera, si alguno de nosotros llena su corazón de temor por escuchar tantas cosas, y no solo escuchar, sino de ver todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos viendo, todas estas guerras de las que el mismo Jesucristo habló en Mateo, cuando dijo de que pasaríamos por pestilencias, por hambres, por necesidades, por guerras. Aquello de que nación contra nación se levantará para tener discusión, para tener desacuerdo, guerra, sangre que corre. Y todo esto que nosotros miramos. Pero aún así, a veces el corazón del hombre se endurece, no cree, duda. Pero la palabra de Dios habla de misericordia, habla de verdad, habla de rescatarnos, habla de que somos herederos de su gloria. Interesémonos en escudriñar las Escrituras. Interesémonos en buscar a Dios, en tener un corazón humilde, en tener el deseo y la pasión de saber lo que Él dice en su palabra. Y sobre todo, oremos para que nuestra fe no falte, que fue el deseo que Jesucristo le dijo al mismo Pedro. Que tu fe no falte. Que Dios te bendiga.